universitario de fisioterapia en traumatología de la Universidad de Salamanca. Profe del máster universitario de podología deportiva de la Universidad de Barcelona. Ajá. Y luego profesor en miles de posgrados de fisioterapia invasiva en España, Francia, Brasil, México, Chile. Sí. Internacional. La verdad es que viajamos mucho. Viajo más ahora que hace 10 o 15 años, imagínate. Que yo decía, ahora cuando llega a los 50 y pico empezaré a bajar un poco el ritmo. Sí. Digo, y al revés. Y voy al revés totalmente. Es que ahora se está extendiendo un montón la EPI. Bueno, luego hablaremos de eso. Sí. Vamos a empezar por el principio porque te pedí que que habláramos de la EPI para la gente que no sabe lo que es, para pacientes, más que para compañeros, que los fisioterapeutas ya todo el mundo creo que conoce la EPI. Cuéntanos un poco en qué consiste, o sea, cómo le explicas a un paciente en qué consiste la técnica EPI. Mira, la técnica EPI consiste en una corriente eléctrica, ¿vale? Una corriente eléctrica que es una corriente continua, ¿vale? Que está... ¿Galvánica? Galvánica, corriente continua, corriente galvánica, que se aplica a través de un dispositivo que tiene que estar evidentemente legalizado para hacer esta técnica, es decir, tiene que tener un certificado europeo como dispositivo médico, no se puede hacer con cualquier dispositivo y menos en una consulta de un profesional de la fisioterapia. Y consiste básicamente en pasar esta corriente eléctrica a través de un manípulo que tiene una agujita, pasar esa corriente eléctrica a través de la agujita dentro del tejido que la persona tiene afectado, que generalmente son tejidos blandos, tendones, ligamentos, músculos, para fibrosis, puntos de gatillo también lo tratamos mucho, que es un trabajo que ha hecho Carolina Walker en suelo pélvico, también lo representa. Es decir, ¿y en qué consiste? Pues consiste en que, luego hablaremos de los estudios que hemos hecho, si queréis profundizar en el tema, consiste en que cuando pasamos esta corriente eléctrica dentro de ese tejido que está enfermo, que está crónico o que por ejemplo, una tendinopatía crónica que no se acaba de curar, es decir, que los mecanismos de curación en esa persona pues no provoca una pequeña respuesta inflamatoria aguda para activar nuevamente los mecanismos de regeneración de ese tendón. Y entonces lo que conseguimos es pues restablecer de alguna manera el proceso de curación que por los motivos que sean, sobre todo en patología crónica, pues han quedado alterados, defectuosos, han fallado, y por eso una persona que tiene una tendinitis en el hombro, pues cuando te viene a consulta dice, es que llevo 6 meses con este dolor, no se me va nunca, porque los mecanismos naturales de curación, y a medida que pasas según qué edades, pues funcionan peor, ¿no? Entonces, pues en eso consiste en restablecer a través de una corriente eléctrica que luego hablaremos de por qué hace eso esta corriente, pues estimula esos mecanismos de curación. Y lo podemos utilizar en personas mayores, en personas jóvenes, en personas adultos, incluso estamos utilizando también con consentimiento de padres en niños, es decir... Sí, lo que decíais ayer, ¿no? En gente joven que está destrozada por el CrossFit, con lesiones con tendinopatías brutales por el CrossFit o por otros deportes, pero como el CrossFit está muy de moda... Exacto, ayer estuvimos hablando del CrossFit, fíjate, está de moda que yo a Brasil viajo unas 2 o 3 veces al año y allí es increíble la cantidad, ayer se lo comentaba Gerard, ¿no? La cantidad de lo que tiene Gerard aquí en Cataluña, específicos para el CrossFit, es decir, es tanto la demanda que hay que solo se crean centros de fisioterapia específicos para el CrossFit. Me invitaron cuando acabé un curso, me invitaron a varios centros a visitarlos de fisioterapia y todos eran pacientes de CrossFit, pero igual tenían 50 pacientes ahí metidos a la vez, era una pasada, en una hora. Es decir, muchos fisios, pero muchos pacientes de CrossFit. Y hay una afición terrible allí. O sea que el CrossFit provoca muchas lesiones, como dijo Gerard allí, en el hombro sobre todo, ¿no? Manguito rotador, el tendón supraespinoso, luego muchas en el codo, las epitroqueitis, de tantas pesas y de tantas abdominadas, ¿no?
bueno... las lumbalgias también. Y yo, fíjate, quiero hacer, porque tengo pacientes de CrossFit con lesiones musculoesqueléticas, pero es que luego tengo embarazadas crossfiteras y pospartos de mujeres que son crossfiteras también. Y están locas por volver a levantar no sé cuánto tal. Y yo, a ver, vamos despacito. Entonces hay que reintroducir otra vez el CrossFit cuidando el suelo pélvico y cuidando el abdomen para no... Claro. Además, son deportistas que por mi experiencia tienen siempre muchas ganas de reiniciar, ¿no? El entrenamiento no les gusta parar el entrenamiento. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que hablamos con el preparador, su preparador, ¿no? de su gimnasio, para decir, oye, mira, pues no paréis, pero adaptar un poco el entrenamiento a este hombro que tiene de momento tocado, pues no hagáis ejercicios de este tipo. No quieren parar, ¿eh? No quieren parar. No quieren parar, están destrozados pero ¿cuándo puedo entrenar? Y yo, pero como si estuviéramos hablando de primera división casi. Al revés, porque los de primera lo que no quieren les da lo mismo jugar. Mucha gente, muchas personas hacen su deporte, su práctica diaria. Entonces, tenemos que ser conscientes, los profesionales de la fisioterapia, lo digo porque como yo estudié psicología en ese aspecto, sí que lo tengo claro, tenemos que ser conscientes que eso es una identidad personal. Es decir, es una parte de su identidad en esa persona. Es como si le desgarrases y le quitases un trozo de su personalidad. Entonces, a veces cuesta entenderlo, ¿no? Cuando tú al paciente a veces le enviamos mensajes nocivos de esto, no puedes hacer deporte, que se te queda con una cara así mirando como diciendo, me estás diciendo. Entonces, tenemos que ser muy consecuentes de que esa persona que va a correr cada día es parte de su identidad personal, es decir, es parte de su yo. Es como si le dijeras, mira, a partir de ahora yo te voy a arrancar una parte de tu yo y te voy a... Entonces es terrible eso, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces yo rara vez en mis 30 años de profesión o 31, no sé cuántos llevo ya. ¿Tan viejo eres ya? ¿Ya eres tan viejo? Tan viejo. Oye, que yo llevo 20 ya y me da un miedito cada vez que lo pienso. Sí, me acuerdo. Es difícil o una patología de cartílago grave, pero es muy difícil que le tenga que yo le diga, oye, deja de hacer deporte. Generalmente adaptamos el entrenamiento, adaptamos su deporte, pero es muy difícil porque si no es un desastre, además. La recuperación es un desastre. Si tú paras a una persona, la recuperación es un desastre porque entra en un bucle negativo que es muy difícil sacarlo. Y luego entramos en la kinesiofobia, el miedo al movimiento. Exacto, y luego pues otras patologías que le aparecen y ¿me entiendes? Sí. Me acuerdo cuando nos enseñaste tú a pasar los test de rejilla a los pacientes para ver hasta qué punto les estaba afectando psicológicamente. Me estoy acordando ahora. Bueno, vamos a seguir con el tema. Cuéntanos, ¿desde cuándo existe la técnica EPI? Pues mira, la técnica EPI todo empezó en las Olimpiadas de Barcelona, fíjate, en el año 92. No sé si os tenía también... Ahí empezaste a tramar ya todo, ¿no? A tramar algo. En el año 92. Y a vosotros os conocí en... A nosotros 95, 99 empezamos. Sí. En el 99 ya estábamos poniendo agujitas. En el 2000 estábamos ya poniendo galvánicas. Contigo. Ya estamos. Pues es voluntario, de fisioterapeuta voluntario, entonces allí tenía muchos deportistas con tendinopatías, ¿vale? Pero muchos, era una barbaridad. Entonces todos te contaban que llevaban mucho tiempo con la tendinopatía, que no se mejoraban, que no se curaban nunca, que habían probado de todo. Y bueno, y ahí vino un poco la curiosidad y el interés por mi parte de estudiar las tendinopatías. Entonces fue pues cuando empecé a darle a la cabeza, estudiar el tendón, ver los mecanismos de curación de ese tendón, su
de la parte nórdica, si te acuerdas, la parte de Canús y Kari Khan y toda aquella gente, y la parte finlandesa de Alfredsson, en fin, no había mucho, pero sí que había algo de los nórdicos. Y ahí vino mi interés el tema de los tendones, de buscar una nueva solución, un nuevo tratamiento, perdón, para tratar estas tendinopatías, porque yo en aquella época sí que trabajaba con muchas tendinopatías, pero los resultados eran bastante malos con lo que hacíamos. Entonces, bueno, surgió un poco de ver los efectos bioeléctricos en el tejido no neural, en el tejido conectivo. A partir de ahí fuimos pues tratando con algunas corrientes, luego pues vimos que la corriente continua galvánica pues producía unos efectos mucho más claros y más evidentes. Y bueno, a las partir de ahí se cubetas puede al principio, yo me acuerdo de aquella paciente que no aguantaba ni el roce de la falda porque tenía un neurinoma en la rodilla. Hostia, Y se nos ocurrió se te ocurrió a ti, aquellas cubetas con el positivo, el negativo, le hicimos un circuito, luego le metimos la galvánica, que era como, ¿cómo le vamos a poner galvánica con agujas? Y salió. Salió adelante, sí. Y los libros aquellos tochacos así que nos hiciste leer de tendons en inglés, que pesaba 10 kilos cada libro. 10 kilos cada libro. Aquellos eran de síndrome femoropatelar, me acuerdo perfectamente de condropatía rotuliana, de síndrome femoropatelar, de tendinopatía rotuliana. Sí. Qué manera de estudiar los tendones y los tendones. Era obsesión con los tendones. Gracias a esa obsesión tuya, luego ha salido la EPI. Pues mira dónde llegó la obsesión, la perseverancia, ¿no? Al final de tanto ser tan cabezón, pues al final... Y ahora fíjate que todo el mundo habla de los tendones, todo el mundo le encanta las tendinopatías. Cuando en aquella época nadie quería saber nada de las tendinopatías. Me parece que éramos 3 o 4 locos que no... Es decir, es que una tendinopatía... Era el feo del baile. Era feo y nadie quería saber nada, ni nadie escribía nada, ni nadie hablaba de nada. Es decir, ahora todo el mundo está muy metido en las tendinopatías porque no deja de ser un tema. Y fijaos que yo en aquella época ya lo decía, digo, las tendinopatías es un tema muy importante porque fijaros que las tendinopatías es el 50% de todas las lesiones deportivas. Es decir, es una patología con una incidencia enorme. Pero en aquella época muy poca gente le interesaba, muy pocos. O sea que... Daba un poco de repelús cuando teníamos pacientes con tendinopatías porque sabíamos que no iban a salir adelante bien. No salían, en un 80% no salían, y además que le dedicabas mucho esfuerzo porque estabas haciendo mucho tratamiento, mucho ejercicio, 1 mes, 2 meses, y veías que volvía a hacer algo de deporte, pero recaía al momento. Volvían, sí. Era muy desagradecido. Y por eso no le gustaba a nadie. Es decir, nadie estudia. En aquella época la gente lo que le gustaba era el ligamento cruzado anterior. Es decir, hacer fisioterapia de... Bueno, y me acuerdo en aquella época que no me acuerdo qué jugador era, que era como habíamos sacado al primer jugador contigo en 5 meses al campo con un cruzado, con Cugat. ¿Te acuerdas? No me acuerdo quién. Hoy en día estaría prohibido. Hoy en día se habla de... Fue el récord porque estaba todo el mundo en 8 meses, 9 meses y sacamos a alguien en 5 meses y era como el récord. Bueno, vamos a seguir con EPI. ¿Cómo se te ocurrió crear esta técnica? Ya lo has contado. Pues, sí, ya lo he contado. Fue una necesidad profesional de que tenía una patología con una incidencia muy elevada y tenía pocos instrumentos. Y entonces vi ahí un hueco para investigar y para... Ya os dije que para mí, para tratar el tendón, tenía que entrar dentro. Y eso siempre lo repetía. Los tendones son muy difíciles de tratar. O nos metemos dentro o es imposible. Y me acuerdo que me pregunté, bueno, ¿y cómo nos metemos dentro? ¿Con cirugía? No puede... Es decir, pero yo sabía que teníamos que meternos dentro. Y ahí viene un poco la inquietud, ¿no? Luego, pues han salido muchas técnicas paralelas para meterse dentro. Las terapias ortobiológicas de factores de crecimiento,
volúmenes ecoguiados. Es decir, luego se apareció una corriente también de introducirse dentro del tendón, ¿no? Pero para mí era importante meternos dentro del tendón. Y antes íbamos un poco sin saber muy bien cuáles eran las áreas que teníamos que tocar, y hoy en día eso lo tenemos muchísimo más controlado. Sí, ya se nos está quitando, bueno, hace tiempo ya el miedo a las tendinopatías. Bueno, cuéntanos qué es EPI Advance y qué es, Mira, sí. IFEPI. IFEPI. Mira, IFEPI es un instituto, es la Academia de Formación en Técnicas Invasivas, de las cuales la protagonista es la técnica EPI. ¿Vale? EPI. Y fijaros que nosotros somos conscientes que para poder hacer la técnica EPI es necesario que os forméis. De hecho, tú hiciste formación, me parece, ¿no, Carol? Es decir, es necesario que se formen los compañeros. Bueno, no es que hiciera formación, es que estuve además en el... Exacto. EPI. Exacto. Entonces, para mí es muy importante. La formación es fundamental. Entonces, claro, esta academia, que es una academia que se llama IFEPI, que son para estudios de técnicas invasivas en fisioterapia. Pero es que ahí está introducida ecografía musculoesquelética, punción seca, neuromodulación percutánea, la técnica EPI. Fijaros que la técnica EPI tenemos hasta 300 horas para formar, porque hay un nivel básico de 60 horas, un nivel de cadáver, que son clínicos reales. Entonces nosotros ahí le hemos hecho mucha importancia a ese tema. Y FEPI es una empresa académica que la gestionamos yo como director académico y es la que gestiona toda la formación a nivel España, a nivel mundial. Brasil, Portugal, Italia, Uruguay, Costa Rica, México, es decir, todo lo gestionamos desde la Academia IFEPI. Y luego EPI Advance es la empresa oficial que desarrolla, fabrica e investiga, tiene un departamento de I+D, en el cual estoy yo también introducido, combinadas para hacer la técnica EPI. Pero ellos son los fabricantes de EPI, que esto lo dirige mi mujer Mary Chey. Mary Chey. Y entonces, de alguna manera, está todo muy coleccionado. Es decir, a medida que hay una investigación clínica, que somos mi clínica, y vamos viendo unas necesidades, pues la vamos, yo se lo digo a los ingenieros, detrás de EPI Advance hay 6 ingenieros, hay todo un departamento jurídico detrás, y hay 2 bufés abogados, asesores, hay todo el departamento de gestión, que lo llama Meritxell Puyol, Cristina García, los técnicos, es decir, hay todo un equipo detrás. Se hace todo en Barcelona, es decir, no hay nada de China. Si te fijas o nos sigues, cada 2 meses o 3 meses sacamos una cosa nueva para que... Como el pica, el PICAF, para que la adaptéis al sistema. Es decir, hemos sacado el PICAF, hemos sacado la microEPI, ahora estoy trabajando en otra cosa que saldrá el año que viene, pero es un departamento muy ágil y muy dinámico. Entonces, va muy bien porque, bueno, estas cosas que sacamos, que las averiguamos en clínica, pues luego la gente queda encantada, porque luego hablas con un compañero y dice, oye, desde que has sacado eso, el cambio ha sido brutal, ¿no? Porque no tiene un cambio brutal, ¿no? Entonces, nosotros ahí, pues evidentemente nos sentimos súper orgullosísimos, ¿no? Explícanos un pelín PICAF y microEPI, para la gente que no lo sepa. Microepi sería, hacemos siempre la EPI en el tejido que está degenerado, ¿vale? Pero luego hemos observado que si mantenemos ese ambiente con un pH determinado, la EPI provoca, además tú eres bióloga, y aparte de fisioterapeuta y los entiendes perfectamente. La EPI provoca un cambio de aguda y que eso active el proceso de remodelación de ese tejido que está deteriorado. Yo siempre digo que las tendinopatías es una patología de la fase de remodelación, es decir, falla y todo el tejido está degenerado. Pues lo que hace la EPI es provocar un gradiente del pH. En el cátodo, en este caso, lo que hace es minimizar la acidosis y alcalinizar el tejido para que sea más compatible para
de unas cargas altas, que ahora se pueden poner esas cargas altas con microepi, sin dolor. Es decir, podemos poner, por poner un ejemplo, hemos decidido que hay unas tablas que las tenemos bien diseñadas, que en ese tendón rotuliano hay que poner 20.000 millijoules. Pues ahora puedes poner 20.000 millijoules con la microepi. El paciente con la microepi, que es una dosis de intensidad muy baja, de 0,3, 0,4 miliamperios, que es muy poco significativo, el paciente puede aguantar esa carga sin dolor, porque se la pones durante 10 minutos o lo que dure, ¿no? Y el paciente no tiene nada de dolor. Pero podemos hacer las dos cosas, es decir, poner la carga con la EPI 30.000 millijoules. Hemos visto que el efecto mayor no se produce en la punta de la aguja, se produce en el espacio que producen dos agujas. Ese es el efecto mayor. Entonces lo hacemos siempre de forma tridimensional y ahí hacemos la microepi. Y la microepi tiene un efecto antiinflamatorio brutal y un efecto analgésico brutal. Es decir, hasta tal punto que al día siguiente el paciente dice, ostras, es que con esto que me haces no noto nada de dolor. Es decir, ese dolor residual que tiene la punción seca o que tiene la propia EPI, al día siguiente con la microepi se lo quitas y te garantizas también de mantener un ambiente y un entorno después de la EPI súper óptimo para que esa respuesta que has provocado inflamatoria sea lo más efectiva posible. Por eso siempre decimos que después de la EPI, si haces microepi, luego ya no le pongas ni calor, ni masaje profundo. Y luego el PICAF es con el mismo manipulado y unos cables que hemos diseñado, provocamos una descarga, ¿vale? En el punto o al lado del nervio que inerva esa estructura que está anómala y sabemos que esa descarga, ese impacto que son milisegundos, no llega a 100 milisegundos, provoca una actividad muy potente del sistema inhibitorio descendente de dolor en esa persona. Y por eso tiene un efecto antiálgico muy potente y muy inmediato, porque va directamente a la vía central. Es decir, no inhibitorio de dolor muy potente. ¿Más que la EPI clásica? Más que la EPI clásica. Ayer sí que cuando hablamos con Gerard o cuando hemos hablado con Luis Baños en columna lumbar, es espectacular que te diga una persona en fase aguda, ¿vale? Con un dolor radicular, que no es lo mismo que una radiculopatía, con un dolor radicular, un ciático, y en fase aguda le hemos hecho con el PICAF, y es que a la siguiente visita que yo les doy a los 6 días, te viene sin dolor. Pero es que es espectacular el cambio, el efecto antiinflamatorio que tiene el PICAF. Es brutal. Y hacemos PICAF, 4 PICAF o 5 PICAF, pero hacemos una media de 3 o 4 PICAF, que son 4 impactos, y eso tiene un efecto analgésico muy potente a nivel de esa estructura. ¿Y el impacto de PICAF es con el mismo tipo de manípulo, con el mismo manípulo, con un botón que tiene, le puedes hacer el impacto. Entonces ahí sale... Pero la corriente es la misma. La corriente es la misma, pero le anulas el efecto de electrólisis. No le da tiempo a hacer electrólisis. Porque es muy rápido. Exacto. El paciente nota como si fuera... Ellos no te dicen dolor nunca, te dicen como si fuera un espasmo. Nota con ese impacto, ¿no? Para saber si estamos en el foco adecuado o no. Y me dice, hombre, muchos días te dicen, tú me preguntas por el dolor, pero es que esto para mí no es dolor, es como un espasmo. Es decir, como un espasmo pequeñito y muy rápido, ¿no? Muy rápido, no llega a 100 milisegundos. 100 milisegundos, pues, nada. Pero se activa todo el sistema. Si lo ves en los vídeos es espectacular. Sí. Se activa todo el sistema neurológico y eso realmente ha sido un paso muy importante. Y en los deportistas, para nosotros ha sido un paso gigantesco. Y combinado con la neuromodulación. Claro. Es que eso ya es neuromodulación. Bueno, claro. ¿No? O bifásica o de TENS, como quieras llamarle. Sí. Pues te iba a decir algo, se me ha ido. Bueno, ya me acordaré. Es que estabas diciendo lo de la PICAF y lo de la microepi. La microepi, ¿cuándo la habéis sacado? Hace poco, ¿no? Todo esto y el PICAF es hace 6-7 meses.
o un poco más quizás. Súper nuevo, es súper nuevo. El dispositivo Pero es todo adaptado al dispositivo que tenéis, ¿eh? Eso es, o sea, hay que aprender a manejar el nuevo ya con el PICAF. Claro, en todos los cursos ya, en los cursos básicos y en los cursos que doy yo, que son de casos clínicos, se les explica todo. Todo, desde cero, ¿eh? EPI convencional, EPI con carga eléctrica acumulada. Ahora trabajamos con el concepto de carga eléctrica acumulada, ¿no? No trabajamos con el concepto de 3 segundos, 3 miliamperios. Eso lo hemos desechado. No tiene ningún sentido en el tejido. El tejido, lo que queremos saber es cuánta carga le meto a ese tejido. Le meto 20.000, 30.000 o 40.000 y en ese punto, porque a lo mejor en el punto de al lado no tengo que meter tanto, ¿me entiendes? Trabajamos en ese concepto. Dimensional y el concepto convergente. Hacemos también tratamientos que chocamos dos agujas, ¿vale? Dentro del tejido y lo que hacemos es un efecto multiplicador de la carga, ¿eh? De tal manera que sabemos que tenemos una rotura parcial o un paciente con un tejido muy deteriorado y dice, bueno, pues si le tengo que meter 150.000 millijoules, que es mucha carga, lo que voy a hacer es un efecto multiplicador. Junto las dos agujas y yo sé que si meto 10 se multiplica, ¿vale? Se multiplica por 2. Y entonces, de alguna manera vamos sacando como metodologías nuevas, ¿no? Ya sé lo que te iba a decir. Que sabes lo que dar radiofrecuencia sin temperatura. La radiofrecuencia sin nada de temperatura alivia un montón. Siempre sí que sea sin temperatura, perfecto. O nosotros lo que hacemos muchas veces es combinarlo también con la superinductiva, el sistema superinductivo de la casa BTL, que para mí es muy bueno, porque lo pongo a nivel de neuroeje. Imagínate que trata el hombro y entonces le pongo la superinductiva en cervical, que corresponde con la salida raíz de supraescapular y axilar, pero también se la pongo en T5, T1, T5, que es la parte neurovegetativa de la extremidad superior. Y es un neuromodulador. Totalmente igual. Es decir, si se la pones fuera de donde has intervenido, no hay ningún problema. A nivel segmentario, perfecto. Y si se la pones donde has intervenido y es acalórica, pues perfecto. En subtermia, todo subtermia. Donde he intervenido se lo pongo con subtermia, la radiofrecuencia, y va muy bien. Exacto. Va muy bien. Y luego se lo pones a nivel segmentario y mejor todavía. Y a nivel segmentario ya no hace falta subtermia, claro. No, ahí no hace falta subtermia. Algo más de temperatura. Ahí lo pones como tú consideres con la temperatura, pero se lo pones a nivel segmentario y fantástico. Y haces un tratamiento completo y perfecto. Completo, sí, sí. Qué bien. Bueno, a ver, más cosas que te tengo que preguntar. A partir todo el trosiego de crear la técnica, de coger datos clínicos, que esto lo visteis vosotros también conmigo cuando estuvisteis de práctica, y todo eso pues me llevó pues hasta el año 2008, 2007. Yo empecé a dar los primeros cursos a grupos muy reducidos en 2006, 2007, pero ya de una forma más construida, con un programa completo, etcétera. Y luego ese programa lo hemos ido cambiando, modificando, evolucionando a lo largo de estos años. Pero las primeras formaciones fueron a partir de 2008. Y de entonces pues no hemos parado. Es decir, llevamos ya, pues eso, no sé cuántos años, 12 años ya, ¿no? O más, sí, ¿no? Sí, 12 o más. Con EPI más de 12, pero así oficialmente dando los cursos, 12 o 13. 12 o 13 años estamos, sí, sí. Bueno, es una técnica joven, porque 13 años es una técnica joven. Ya. Ahora se está metiendo hasta en suelo pélvico, que luego hablaremos. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si luego o en otro directo, porque igual hacemos otro solo de suelo pélvico. Lo que yo me doy cuenta es que ahora mismo están como locos en países de Sudamérica, están todos emocionadísimos con la EPI, ¿no? Tiene mucho éxito. Sí.
Lo Sí, veo pues, todo el rato en redes a gente, pues eso, sí, Brasil, Chile, sí, México, a tope con la EPI. sí. En Brasil estamos muy fuertes porque incluso tenemos dos grupos de formación y ahora abrimos un tercer grupo de formación en Sao Paulo, muy potentes, que además se las dan los dos, ambos, tanto el traumatólogo como el fisio, para el colectivo de fisioterapeutas. Ahora inauguramos también en San Paulo, abrimos también en México la línea de formación, en Chile ya está. Es decir, hay mucha demanda porque yo siempre digo, si una técnica te funciona, pues es lógico que haya demanda. Es Claro. decir, si tú ves que estás haciendo otras técnicas y no consigues los resultados que tú esperas y ves que esta técnica, bueno, pues te da resultados, no es la panacea, pero ves clarísimamente que en determinados casos te da resultados que a veces son incluso sorprendentes, conoce y ve los resultados, pues lo quiere también. Es Todo el decir, mundo lo quiere. Me acuerdo cuando estaba yo allí en Barcelona con vosotros, que no me acuerdo del nombre, pero vino algún readaptador deportivo que en España todavía no no existe. había casi, no existía esa figura. Teníamos el trauma, luego el fisio y luego ya el preparador físico y luego el entrenador. Y teníamos entre el gabinete que estábamos nosotros y el campo, Sí, había ahí un gap. sí, que hacían cosas, Sí, pero pero formalmente no existía esa figura. Ahora ya existe, ya incluso hay un máster de redactación, hay varios másters de redactación de redactadores. Es decir, es una figura que ya hoy en día ya está contemplada. Muchos clubes de fútbol ya lo tienen, es decir, lo tienen más contemplado. Yo he estado colaborando con el Newcastle United y la figura la tienen muy controlada, es decir, muchos clubes ya tienen esta figura, el Fútbol Club Barcelona, en fin, un montón de clubes, ¿no? El Real Madrid. Pero sí que es verdad que en aquella época no existía tal figura, ¿no? Y eso lo soltábamos claro, y se no iban ya con el llegamos al preparador. campo, lo soltábamos y lo metían directamente al grupo, ¿no? Y entonces, claro, eso era un Era un criterio desastre. un porcentaje de recaídas enorme, ¿no? Entonces, faltaba, como tú bien dices, ahí un hueco de un profesional que hoy en día ya está cubierto, ¿no? Y incluso centros de fisioterapia tienen su redactador ya hoy en día, es decir, que... Es que es como tiene que ser. El redactador es un poquito es un poquito de educación física y un poquito de fisioterapia. Sí, y ha de conocer las dos áreas bien, ¿no? Mira, tengo aquí otra pregunta para. Es decir, en España somos unos 14, 18. En América Latina actualmente pues hay unos 6, 8. Estamos ya creando grupos. En Francia estamos también, incluso ya con un posgrado, que Francia era muy difícil por el tema de las invasivas, no está todavía muy regulado, pero ya empieza a regularse. Y al final yo me atrevería a decir que entre todos profesores tenemos unos 24, 25, más o menos. Tenemos un cuadro muy potente. Aparte estamos en másters, todos los profesores. Tenemos un índice de profesorado con una calidad académica muy alta, porque muchos son doctores, todos en Sí, fisioterapia. sí, sí. Es decir, que son gente con una Son, calidad académica muy potente. Es sí, decir, son y profes universitarios y además profes yo por lo universitarios, menos a todos los que conozco por lo menos tienen un nivelazo. eh, título de doctor, muchas especialidades, expertos en todo, son expertos en todo. Sí, Aparte es nos verdad. reciclamos continuamente, nos renovamos continuamente, en el momento que saca alguna cosa nueva, la adaptamos rápidamente. Bueno, son muy dinámicos, muy dinámicos. Sí. Es un grupo muy dinámico. Por eso Tienes la un formación nuestra es muy atractiva. Fíjate que ahora hemos sacado un curso que en julio que es espectacular, un curso que es de neuromodulación y técnica EPI, que somos 4 profesores a la vez en el curso, que es Luis Baños, José Vicente Grau, Jonathan y yo.
Es En decir, julio es, ¿no? y ya está lleno. Y hemos sacado una segunda edición para septiembre y ya está llena. Es decir, la creatividad es lo que el fiscal... ¿Por qué? Porque está ápice de teoría. Es decir, la teoría se hace sobre el caso clínico, ¿no? Y entonces, claro, estos son los cursos que al fisioterapeuta le encanta, ¿no? Lo que mejor nos viene. Claro. Ver casos clínicos. Bueno, cuéntanos también, bueno, ¿en qué patologías estáis utilizando? Ya lo hemos hablado, ¿no? Casi todo tendinopatías, pero Mira, ahora también... surgió principalmente para las tendinopatías. Y los primeros estudios que hemos hecho, que fue mi tesis doctoral de tendón rotuliano, fue en la tendinopatía de tendón rotuliano. En tendinopatías, prácticamente todas son tendinopatías. Hay alguna tesis en punto de gatillo, creo, o se está haciendo en punto de gatillo miofacial con la técnica EPI también, pero todo surgió para el tendón rotuliano porque vimos que los resultados eran buenos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, extrapolamos a otros tejidos blandos, a la lesión muscular crónica, cicatrices fibróticas, no solamente a nivel muscular, sino a nivel cutáneo, estas cicatrices que vosotras en embarazadas teníais cesáreas, que yo con estas he colaborado con Carolina Gual, que hemos hecho un tratamiento conjunto. Lesiones ligamentosas, lesiones cápsulo-ligamentosas, es decir, puntos de gatillo miofaciales, todo lo que es tejido blando en general, los estamos trabajando con la técnica EPI. Es decir, de entrada hemos hecho algún estudio también con animales, también ese proceso fibrótico, por lo tanto nos beneficiamos también en fase aguda de hacerlo con microepi, ¿no? Si vemos que la microepi nos va mejor y minimiza la fibrosis, ¿para qué le voy a poner hielo, no? Es decir, prefiero la microepi que no. Entonces, lo utilizamos en todo lo que es tejido blando, con muy buenos resultados. Yo lo he utilizado sin recoger resultados, pero lo he utilizado en cicatrices de cesáreas, en cicatrices muy fibrosadas, muy bien, espectacular. Muy bien, muy buenos resultados. La pena es que... Tenéis que tener en cuenta una cosa con la EPI. Perdona que te corte, Carol. En las cicatrices de cesárea que son hipertróficas, es decir, ese tejido tiene que tener conductancia para que los efectos sean realmente significativos. Si tenemos una fibrosis que la conductancia es muy baja, ¿vale? Porque es un tejido muy sólido, ¿vale? Y la resistencia del tejido es muy alta, ¿vale? Si la conductancia es muy baja, los efectos no vamos a conseguir lo que nosotros nos proponemos. Por eso es importante la conductancia y por lo tanto la hidratación del tejido. Y por eso muchas veces en las fibrosis estas que tenéis, en las cicatrices, es muy bueno que la EPI se acompañe. Los dos parámetros fundamentales, la conductancia y la hidratación del tejido. Es que yo a veces lo combino y me va genial con mesoterapia. Incluso con mesoterapia o con lidocaína. Luego con radiofrecuencia previa. Si tienes una compañera médico y tal, incluso con lidocaína ya te serviría para hacer esa hidratación. Y este factor es fundamental. Sí, va genial. Vale, a ver, más cosas. Bueno, investigación que avale la técnica, ya nos has contado que ya hay varias tesis doctorales. Mira, entras en PubMed, y ahí las encontráis. Percutáneos, electrólisis y te salen, si no recuerdo, hay evidencia. Evidentemente, todos nos gustaría que el nivel de evidencia fuera nivel 1, ¿no? Pero bueno, son ensayos clínicos que requieren de mayor capacidad metodológica. Pero bueno, hay 37 publicaciones en PubMed, más las tesis doctorales, bueno, y poco a poco van de grupos independientes. En Italia están haciendo una investigación, aquí en España hay varios grupos, en Salamanca están otra vez haciendo otra investigación, es decir, irán saliendo. Una cosa, tus nietos llegarán a ver un metaanálisis de EPI. José, ya verás. Sí, seguro. Seguro. Tus nietos verán
algún metaanálisis de EPI, seguro. Seguro, seguro. Yo estoy convencido a un metaanálisis en el futuro, ¿no? Ahora quizás es muy reciente, no hay suficiente cantidad y cronológicamente quizás es muy poco tiempo para un meta, pero bueno, seguro que saldrá alguna cosa. Es poco tiempo para un meta, pero si te fijas, los pocos años que lleva existiendo la EPI y el interés que ha suscitado ya por parte de la investigación, hay otras técnicas que no han suscitado tanto interés y además el problema que veo yo es que solo lo utilizamos los fisios. Si los médicos ya saben de qué pie cojeamos los fisios. Sí, es que complicado. no investigamos, recopilamos datos aquí, pero luego es nuestro talón de Aquiles. Se investiga a nivel académico, se investiga mucho, ¿no? Pero el otro día estábamos en un debate de lo que es la investigación académica, que muchas veces para buscar trienios, cargos y tal, y otra vez es la investigación clínica, ¿no? Es decir, lo que buscamos los clínicos, ¿no? Es decir, el paciente que tengo yo en mi clínica, ¿no? Que tiene dos epicondilopatías con un atrapamiento del nervio radial en la arcada de Fox y además con una afectación de una cervicopatía a nivel... Es decir, ¿dónde busco yo? ¿En qué paper busco yo eso? Es decir, ¿dónde busco yo que, oye, cómo tratar una paciente con esas características, que se le duerme un dedo que no tiene nada que ver con el trayecto radial? Es decir, ¿dónde está eso? Tenemos que ser todos muy flexibles, ¿no? Es decir, la evidencia científica o la práctica basada en la evidencia, tal como la describió Sacker en el año 2000, ¿no? Es en recurrir en las publicaciones de mayor evidencia, pero luego basado en tu experiencia clínica y luego en las prioridades del paciente. Es decir, si un paciente me viene con este cuadro que yo te he dicho, con un problema de epicóndilo, con un problema de neuropatía o irritación neuroconectiva de radial, pero que hay otro problema en otra rama y que aparte hay una cervicopatía y que, bueno, yo tendré que ver las prioridades del paciente, ¿no? Porque no le voy a decir al paciente, no, vamos a... Lo que tiene evidencia científica y dejes de lado tu razonamiento clínico y la idiosincrasia de ese paciente en concreto, en mi opinión... que el razonamiento clínico y la idiosincrasia y la expectativa del paciente y las necesidades del paciente, porque muchas veces caemos en el error de intentar cubrir la demanda, ¿no? Pero no rascamos en las necesidades del paciente. Eso es ciencia, para mí. Que hay como una corriente de solo ejercicio terapéutico, solo. Entonces, ni terapia manual, ni terapia invasiva, ni nada, solamente ejercicio, que el ejercicio terapéutico, a ver, yo lo utilizo y me parece una de las claves fundamentales para la recuperación, pero es que lo tienes que combinar con el resto de técnicas. Para mí hay cuatro pilares en la fisioterapia, que es la valoración, que para mí es fundamental, la valoración, el diagnóstico de fisioterapia, como queráis llamarlo, me da igual. Sí. Es decir, que ahí ya tenemos muchos problemas de investigación, porque la mayoría de... Es decir, son poco específicas, ¿no? Pero bueno, la valoración para mí es fundamental. La terapia manual para mí es el otro pilar fundamental. El ejercicio terapéutico para mí es otro pilar. Y luego todas estas técnicas basadas en técnicas invasivas que no dejan de ser, de alguna manera, técnicas específicas para un determinado para una patología, de una determinada patología, que nos va a dar una ventana terapéutica que nos va a permitir trabajar los otros pilares, ¿me entiendes? Para mí, ¿eh? Para mí también. Yo no concibo un tratamiento dejando de lado cualquiera de las cosas. Nosotros utilizamos todo y nosotros, de hecho, damos cursos de ejercicio terapéutico, es decir, que somos pro total ejercicios terapéuticos, damos formación de valoración, damos formación de intervencionismo, damos formación, es decir, pero yo creo que todo se tiene que integrar.
si no es muy difícil. Para mí es muy difícil ver ¿y por qué te tienes que atar de manos, ¿no? Es una cosa que tampoco me entra en la cabeza, ¿no? Es decir, yo creo que no se tiene que ser ecléctico, sino que se tiene que ser integrador. Porque ecléctico es un profesional caótico, ¿no? Es decir, hace muchas cosas sin que esté respaldado por un marco teórico. Y un integrador es un profesional que hace estas cosas, ¿no? Ejercicio, terapia manual, pero siempre bajo un respaldo de un marco teórico. Es decir, y yo creo que la fisioterapia pues tiene que ser una profesión basada en un modelo integrador. Es decir, no en un modelo polarizado o un modelo. Con un compañero esta semana y me decía, como sigamos así, en unos años, solamente los que seamos ya muy mayores, ponle dentro de 10 años, los que seamos ya viejos dentro del mundo de la fisioterapia, vamos a ser los únicos que vamos a saber, pues, hacer una valoración. Sigan viniendo oleadas y oleadas de fisio que solo quieren hacer ejercicio terapéutico. Al final la gente se olvida de tocar al paciente. Ejercicio terapéutico y por telemedicina. Es decir, que yo creo que el futuro acabará también un poco en la no relación física, ¿no? Sí. Como nos vuelvan a confinar, va a salir ya, seguro. Mira, en este confinamiento primero, que hay cantidad de fisios en Estados Unidos que trabajan pues eso, el fisio está en California y el paciente está en Nueva York. Y esto yo creo que se va a instaurar, ¿eh? Es decir, yo no voy a poner al progreso, lo tengo claro, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando llevas 30 años de profesión, hombre, es difícil quitarte tus creencias nucleares, ¿no? Tú puedes modificar tus creencias satélites, que digo yo, ¿no? Es decir, pero el disco hace 2 años creía en el CIRIAC, ahora no lo creo, ¿no? Eso lo puedes cambiar, pero tu estructura es muy difícil cambiar. Pero tampoco me pongo a progreso. Yo sé que la fisioterapia, el futuro de la fisioterapia va a pasar por ahí, va a pasar por una fisioterapia muy virtual, muy televirtual, muy de redes social, muy de, bueno, y ahora nos parece una barbaridad, ¿no? Hace unos años nos parecía una barbaridad. ¿Lo recuerdas? Nadie lo utilizaba. Estábamos en la que no lo utilizaba nadie, ¿no? Me acuerdo que ahí tengo un libro todavía de cómo utilizar Internet, lo tengo todavía ahí. Es decir, y mira dónde estamos, ¿me entiendes? Es decir, uno de mis hijos empieza fisioterapia este año y seguramente cuando acabe la carrera o de aquí a 6 o 7 años me vendrá a mirar, es que esto que hacías tú eso está obsoleto, esto está obsoleto. Pues podrá presumir de que su padre inventó una técnica. Oye, a ver, aquí veo cosas. Ah, mira, sin duda Bueno, por aquí te están poniendo por las nubes. Voy a activar los comentarios por si alguien quiere preguntar. A ver. Jolín. Es que yo ahora no leo. Ah, vale, lo que te he leído. Bueno, luego te lo pasaré porque son piropos. Oye, pues muchas gracias a todos. Un placer, hombre. Esto desde luego. Pues mira, no me voy a resistir a progreso. Es decir, yo sé que va a cambiar mucho la fisioterapia. Lo sé. Entonces, yo no voy a ser de los que pongan barreras, obstáculos. No, por aquí no. Es decir, y yo hasta donde llegue con mi conocimiento y hasta donde llegue con mi edad, pues seguramente intentaré entrar en ese progreso. No la tengo ahora, ¿no? Pero yo sé que va por ahí, va un poco por ahí, cambiará, se crearán nuevos paradigmas. Es así, es que no puede ser de otra manera. De todas maneras, también hay que decir que se puede hacer mucho en una consulta online también, ¿eh? O sea, no podemos hacer, claro, no podemos tocar al paciente, No, se puede hacer muchísimo. Yo
mucho. Lo encuentro genial, ¿eh? A mí como concepto, yo creo que hay plataformas que nos dejarán muy limitados, pero yo estoy convencido que llegará un momento hombre, que tendremos instrumentos para hacer telefisioterapia de una calidad brutal, ¿no? Es decir, de incluso hacer valoraciones con diferentes programas de smartphone, de valoraciones goniométricas, dinamométricas, el paciente se pondrá un de esto y te saldrá la fuerza que hace. Es decir, yo estoy convencido que todo esto llegará, ¿eh? Es que me estoy imaginando, cómprate tu PICAF o tu EPI en Amazon. La gente pichando Claro, con su ecógrafo y su... todo esto yo creo que llegará seguro, ¿no? Es decir, Sí. bueno, y además será divertido, ¿no? Si tal como lo imagino yo, será bastante divertido. Pero sí que es verdad que en muchos países esto ya se está llevando a cabo, ¿eh? La telefisioterapia, el ejercicios, en España ya hay compañeros que lo están haciendo, que tienen sus ejercicios ya instalados en sus webs y bueno, ya tienen sus precios, ¿no? Asisto por WhatsApp, asisto por no sé qué, me puedes llamar a cualquier hora, es decir, bueno, la gente irá sacando Sí. lo que... Los fisios también tenemos que empezar a perder el miedo a eso, porque nos parece que si no estamos en contacto directo con el paciente físicamente, ha pasado ahora, en la cuarentena, ha habido gente que ha hecho consultas online y luego, bueno, pues no las han cobrado porque, bueno, ya seguimos luego el tratamiento. Cuando abra la clínica ya seguimos. No, pero y a lo mejor has hecho 3 consultas de media hora Tienes que y no cobrarlas está porque... instaurada todavía la Claro, idea de que, aunque tienes que sea online, cobrarla la porque consulta, es tu trabajo profesional, es decir, entonces claro. yo creo que esa cultura hay que crear. Fisioterapia, hemos creado cultura pues para hacer valoraciones, ¿me entiendes? Y todo eso la gente pues sabe que bueno, que tiene un coste porque tú eres un profesional, ¿no? Yo cuando voy al mecánico y le digo que me arregle la moto, la rueda de adelante, pues me cobra, ¿no? Le digo, hombre, pues gracias por el gesto altruistas que has tenido, ¿no? Dice, no, te lo voy a cobrar. Además te lo dice, te cobro la mano de obra, te cobro el tiempo que he estado y te Claro, cobro el neumático, ¿no? Te cobro todo, ¿no? Y bueno, claro. y yo creo que ha de ser así porque somos profesionales, y eso se llama contrato profesional, es decir, no tiene otro significado, ¿no? Es decir, Totalmente, es así. Hablar de la tesis de Laura, que me parece una pasada y quiero hablar de ella porque lo que hicieron fue las enzimas para destruir los tendones y luego poner EPI y con un biólogo molecular que estuvo secuenciando pues genes. ahora estamos haciendo un estudio espectacular, ¿eh? No te lo puedo decir porque es top Secreto. pero estamos haciendo un estudio espectacular que... Yo creo que sé un poquito. sí. Sé algo. No digas nada, pues Pero no decimos nada. que no sea que me pueda estar, pueda descubrir qué genes se expresan al poner una aguja. O sea, hasta ahora no había muchos trabajos con biólogos moleculares. Javier es un fenómeno, ¿eh? Es Es una decir, máquina. es Javi, una sí, máquina, es un crack. una máquina, es un De crack aquí, de la Universidad de Salamanca, es muy bueno. de la Universidad de Entonces, Salamanca. Laura tenemos que Calderón, hablar de la Universidad de Salamanca. José Luis Sánchez, de la Universidad de de la Salamanca. Universidad de Salamanca. José Manuel Sánchez, de la Universidad de Salamanca. Vamos a darle publicidad a Salamanca. Entonces, tenemos que Tierra hablar de la preciosa, tesis. hay que decirlo, una tierra preciosa. Es muy bonito, sí. Tenemos que hablar de la EPI para el suelo pélvico. Porque entonces, bueno, no nos da tiempo. Hacemos otro ratillo Cuando otro quieran, día. la semana que viene, si queréis. Sí, Y hacemos un rato y hablamos de estos dos temas y de alguna tesis más, y de eso es. algún trabajo más. Y así pues tenéis más